Vamos a iniciar la grabación de este segundo encuentro del curso de proyectos e instalaciones audiovisuales. Hasta ahora ha llegado solamente José Alejandro. Vamos a intentar hacer un recorrido de algunos conceptos fundamentales para ir teniendo en cuenta en las siguientes fases del curso. La agenda que hemos preparado para el día de hoy es una agenda bastante simple. El desarrollo de la fase 2, que es lo que se esperaría allí en esa fase 2, los conceptos básicos, vamos a profundizar en algunos conceptos, al final tendremos un resumen de algunas diapositivas y por último preguntas. La fase 2 está planteada por dos partes. La parte 1, pues es la parte teórica, unas preguntas dinamizadoras de la fase, y aquí nos vamos a centrar en lo que es sonido y audio. Porque pues el curso va hacia la parte de proyectos audiovisuales. Entonces, obviamente hemos dividido el curso una buena porción en lo que es audio, otra buena porción en lo que es video, y después cómo integraríamos eso en una sala de grabación o en un sistema de grabación audiovisual. Esta pregunta dinamizadora es poder comprender esta primera parte de sonido y audio. Y ahí se introducen algunos dispositivos para el tema de audio, como el micrófono, como el mezclador de sonidos, un tema eminentemente ingenieril, que es un conversor análogo digital, que es la frecuencia de muestreo en audio digital, que es la resolución en bit del audio digital y que es un traductor de salida del sonido o de audio. Y la segunda parte que ya es una descripción técnica, o sea, el curso está orientado a poder desarrollar un diseño de una sala de grabación. Por ende, necesitamos comprender muy bien cuáles son los tipos de cable, cuáles son los conectores que se usan para este tema de audio, que difieren tal vez de mayor proporción a los de video. Cuáles son los niveles de entrada y de salida de las señales, y por eso el resumen teórico que vamos a hacer es pensando en ir comprendiendo esos conceptos que muy seguramente no los hemos visto en cursos anteriores, pero que sí vamos a tener que tratar de profundizar un poquito. Y aquí se nos pide que por lo menos distingamos 7 dispositivos. Entre esos, pues ya está dado el mezclador de sonido, para que mostremos toda esta parte técnica. Es como si le solicitamos un data sheet de un equipo en particular. Llámese de un drum, llámese de unos teclados, llámese del mezclador de sonido, de los sistemas de reverberación o aquellos elementos adicionales para mejorar o aumentar en el sonido alguna de sus características. Entonces, allí es donde los invitamos a eso. Entonces, tenemos que hablar de cómo es que se produce el sonido. Normalmente es una onda que se propaga a partir de una perturbación en alguno de los medios en que esté, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, ella se propaga en ese medio. Y eso lo que quiere decir es que ella transporta energía sin transportar materia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en un remolino un corcho en una posición específica, el corcho va a estar subiendo y bajando, pero no se va a estar desplazando en un sentido o en el otro. Él va a estar, si uno lo mira en un plano 2D, pues él estará siempre en él, pero si uno lo mira en un 3D, va a ver cómo en el eje de las zetas él va a estar subiendo y bajando. Entonces,
él lo que produce ayuda a que esa onda se siga propagando, o sea, siga generándose ondas en ese mismo medio, es lo que estamos hablando del agua. Muchos elementos ayudan a la generación de esas perturbaciones. Y entonces, cuando generamos una perturbación en cualquier material o en los materiales que se han mencionado, pues esa se va a transmitir, que sería lo que normalmente hablamos nosotros, o propagar en el resto de un sistema produciendo una onda. Entonces, hay dos tipos de ondas. Las ondas transversales, que era lo que yo explicaba, el corcho que en un momento bajaba a posición valle, en el siguiente instante estaba en la cresta, y el tiempo que dura en ese movimiento es lo que nosotros ya hemos conocido en cursos anteriores como el periodo, ¿no? O como el tiempo, el periodo, la longitud de onda, su amplitud, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a terminar después asociando a lo que es la frecuencia. Pero cuando las ondas son longitudinales, el movimiento de las partículas del medio material de la propagación coincide con la dirección de propagación de la onda. Entonces, para el caso nuestro, una onda longitudinal, el ejemplo más claro es el sonido. En un momento tendremos compresión de esos movimientos, en otro momento vamos a tener una expansión, que sería un enrarecimiento, como si tuviéramos otras perturbaciones que hace que ese movimiento sufra retardos o aceleramientos. Eso solamente se determinaría en el momento tal. Y estos son elementos que todos debemos de tener siempre claros. Los parámetros básicos de una onda, su longitud de onda, su amplitud, que ustedes en su curso de sistemas de comunicaciones lo vieron, en su curso de señales y sistemas muy seguramente vieron algunas cosas de estas, su periodo, que corresponde al inicio y fin de una onda, y la frecuencia es el número de periodos en una proporción de tiempo, o sea, frecuencia sería 1 sobre t, siendo t el periodo. La amplitud normalmente la conocemos como A y la representamos con un valor pico, no pico pico, sino pico, porque el valor pico pico sería tomar esta altura de aquí, esta amplitud, y medirla desde esta amplitud inferior. O sea, casi podríamos afirmar que es 2 a 0. Y la longitud de onda, pues viene el poder, dependiendo en el medio en que se esté generando, poder hacer la conversión de la velocidad en que se propaga en ese medio dividido por el número o por la frecuencia, o sea, por el número de ciclos dados en un periodo, en un tema de tiempo. Y por último, la fase, que nos va a indicar la posición o el avance en un punto durante un instante de ciclo. Para esto, normalmente yo debería tener dos ondas, una arrancando en este punto y la otra seguramente en el punto cero como referencia, y a esa distancia la llamaríamos la fase o el símbolo beta. Son conceptos muy simples, muy sencillos, que los debemos de tener. Pero aquí ya entramos en temas de sonidos audibles o no audibles. Algunos autores sacan de todo contexto el tema de audio, porque el audio es un pedacito del sonido. Y entonces, hoy, de acuerdo a los diferentes diccionarios, pues el sonido es aquello que el oído humano es capaz de percibir, ¿no? Y nos dicen que esa percepción del oído humano va de 20 hercios a 20.000 hercios, de 20 hercios a 20 kilohercios. En la medida que uno envejezca, obviamente este ancho de banda, si pudiésemos llamar así, en el nivel de audición de nuestro oído, empieza a disminuirse y se conoce como la presbiacusia. Y en algunos momentos, pues, se referirá a que necesitaremos tener un dispositivo para poder amplificar y poder que el cerebro pueda interpretar dicha señal.
Lo que esté por debajo de esos 20 hercios serán infrasonidos y lo que esté por encima de los 20 kilohercios serán ultrasonidos. Hay dos criterios sobre cómo se clasificarían estos sistemas o el sonido. El más tradicional habla de tonos graves, que son las 4 primeras octavas, o sea, de 16 hercios a 256 hercios. Los tonos medios, las frecuencias medias que van en 256 hercios a 2 kilohercios, que serían las octavas quinta, sexta y séptima. Y los tonos agudos, que son las frecuencias altas, que están en las 3 últimas octavas de 2 kilohercios a 16 kilohercios. Fíjese que aquí no arrancamos en los 20 hercios y no terminamos en los 20 kilohercios. Esta está más normalizada a situaciones de hoy. Esto es, puedo decirlo, que no tiene un carácter eminentemente científico, sino más de tipo de percepción y de subjetividad. En nuestro lado, de este lado del mundo, en Occidente, este espectro ya no tenemos graves, medios y agudos, sino que utilizamos 11 sesiones llamadas octavas, tal como las mencionábamos en la parte izquierda de la tabla. Entonces, aquí ya se reducen más los espacios. Entonces, se habla en un momento dado de tener la primera octava y la segunda entre 16 y 64 hercios. Y se dice que esta parte no todas las personas somos capaces de escucharla. El susurro es lo que podríamos llamar así. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque una cosa es la sensibilidad del oído, pero otra cosa diferente va a ser la sensibilidad de aquellos dispositivos que van a poder adquirir estas señales, poderlas convertir y poderlas propagar o entregar o, bueno, todo el tiempo, todo el tema de procesamiento de estas señales. Después tenemos la octava, tercera y cuarta, que corresponden a los tonos graves medios. Sé que aquí solamente se habla de tonos graves, aquí ya hablamos de tonos graves medios de 64 a 250 hercios. La quinta, sexta y séptima octava está entre 250 hercios y los 2 kilohercios y llamamos tonos medios, o sea, muy graves, graves, medios, medio alto y altos. Podríamos como hacer esa, o sea, pasaríamos de 3 escalas en la clasificación más específica a tener algo así como 6 o 7 escalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas en la criterio musical de este lado del mundo, de la parte occidental del mundo. La quinta, la octava va de 2 kilohercios a 4 kilohercios y es donde más sensible es el oído humano. Es más, se habla o siempre se ha trabajado, uy, hay un micrófono abierto por ahí. Gracias, Carlos. Se dice que el ancho de banda de la voz humana va de 300 hercios a 3.4 kilohercios y es más o menos el ancho de banda de lo que en los tonos agudos el oído es mucho más sensible. O sea, ya estamos también comprendiendo de que el tema de la sensibilidad del oído va a tener como una campana de Gauss, en la cual en la parte de los tonos graves vamos a tener dificultades para escuchar. En los tonos medios y medio alto vamos a tener una facilidad de escucha y en los tonos agudos también empezaremos a verse disminuida la capacidad auditiva o la capacidad interpretativa de lo que se está diciendo, de lo que estamos escuchando. Entonces, la novena y décima octava está en la frecuencia de 4 kilohercios a 16 kilohercios. También podemos decir que en estos tonos agudos es donde más participan los diferentes instrumentos de una orquesta, ¿no? Y por último, pues la undécima octava, que son los tonos superagudos que están por encima de los 16 kilohercios.
Si nosotros no hemos perdido nuestra capacidad auditiva, podríamos llegar a escuchar hasta los 20 kHz. La gráfica de abajo nos muestra de una forma, como lo dije, muy gráfico, las divisiones que tendríamos dentro de estas escalas o de esa interpretación de las escalas del sonido. Ustedes dirán, pero ¿para qué esa teoría? Más adelante vamos a enterarnos para qué es todo ese tema. Ya he dado algunas puntadas hablando de que no es lineal la sensibilidad de nuestro oído. Es un sonido, pues, lo que nos dice la Real Academia de la Lengua es aquellos que nos producen sensación agradable. Los sonidos musicales o las sílabas que forman palabras, pero es que hay una relación entre ese fenómeno físico y esa interpretación de ese fenómeno físico a través de los diferentes mecanismos del oído y con la interpretación que le da el cerebro a eso. O sea, hay un tema subjetivo ahí siempre incorporado. Se nos dice también en la teoría que los sonidos, de cierta manera, poseen formas de ondas periódicas o casi y además casi sinusales. Es por eso que es agradable al oído, pero mientras uno está escuchando un ruido, una cosa sin compás, sin armonía, pues eso ya deja de ser sonido, deja de ser agradable y por lo tanto, pues se llamará ruido. Y en el ruido, pues hay dos ruidos, el fluctuante, que la intensidad del mismo varía a lo largo del tiempo, o sea, cuando se nos suma una señal que va a dañar la información que viene en el sonido. Y el ruido impulsivo, que es exactamente como si yo diera un martillazo, un golpe en una tabla, o un sonido que ocurre una única vez, eso, por eso se llama impulsivo. En las dos gráficas tenemos, pues, un sonido y en este lado un sonido, pero lleno de ruido. Y esto es lo que ya deberían ustedes ir como familiarizándose con que lo que nosotros vamos a producir en una sala de grabación son señales de este estilo, o sea, sonidos limpios de cualquier ruido que haya, ruidos blancos o lo que existe en este momento, debido a la mala instalación, debido a ruidos no deseados en un momento determinado o a fallos en los setup o en las configuraciones de los diferentes dispositivos para encontrar ese punto medio de equilibrio entre lo uno y lo otro y que no termine produciéndose una cosa o un sonido nada agradable. Es lo que se busca siempre, que si hablamos de cables estaremos hablando de impedancias, si estamos hablando de amplificación estaremos hablando de esos topes máximos de amplificación, ¿no? En un momento vamos a necesitar aplicarle mayor amplificación a una señal. En otros momentos vamos a tener que evitar que esa amplificación que trae sature el sistema y se generen ruidos, cosas de eso. Otra de las cualidades subjetivas, siempre vamos a hablar de que es subjetivo del sonido, la intensidad o el volumen, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos clarificar o entender sonidos intensos de gran amplitud o sonidos débiles de muy baja amplitud. En sistemas que se están trabajando hoy mucho en Internet de las cosas y temas de estos, en los sensores o en la red de sensores inalámbricas, lo que se busca es que si yo puedo grabar, por decir algo, una celda donde están llegando abejas, poder determinar si son abejas y no son cucarrones o no son otros animalitos, pero sus sonidos, por más intensos que sean, terminan siendo débiles para poderlo, dentro de todo ese ruido que se está formando allí en el panel, poder detectar si es de abeja y poder ir o explorar de que hay un número determinado de abejas. Y otra de las cualidades es el tono. Entonces tenemos tonos agudos y tonos graves. Por lo tanto, los tonos agudos son frecuencias mucho más altas y los tonos graves son frecuencias mucho más bajas.
Y entonces, a nivel musical hablamos del barítono, de la soprano, de la mezzosoprano, bueno, todas estas gamas ya a nivel de la música, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos como hacer un breve repaso. Otra de las cualidades, y este es un importante, es el timbre. Si yo tengo dos instrumentos emitiendo la misma señal o el mismo tono o la misma nota musical, el timbre nos permite a nosotros de manera subjetiva distinguir entre lo uno y lo otro. Entonces, el ejemplo que tenemos ahí, el sonido de una trompeta y el de un violín emitiendo la misma nota, o sea, la misma frecuencia. Entonces, el timbre nos permite de manera subjetiva entender o descifrar cuál es el sonido de cada uno de estos dos instrumentos. Pero tenemos que tener también claro que el sonido no son unifrecuencias, sino multifrecuencias. Pueden estarse barriendo dentro de un ancho de banda muy pequeñito. Estamos hablando a nivel de hercios, a nivel de oído, muy pequeñito. Pero esas variaciones, pues, generan varias frecuencias. Normalmente se ha ido unificando, bueno, desde hace ya muchos años, una gama para esas octavas que hablábamos hace un momento. Y se dijo en un momento dado que en ese tono medio tenemos una frecuencia central o de una onda principal que hoy está relacionada a 440 Hz. Entonces, a veces hay diapasones que se utilizan para poder armonizar uno de los instrumentos y entonces ese diapasón normalmente viene de esa frecuencia. Se consiguen diapasones en las demás frecuencias, en 880, en 1320, en 1760, que son múltiplos exactos de 440 Hz. Y esas otras frecuencias se conocen como armónicos. Normalmente, esa frecuencia baja de los 440 Hz, al producir frecuencias armónicas, pues lo que está haciendo es que la señal final es una sumatoria de esas otras ondas en esa frecuencia. Como cuando ustedes hacían modulación AM, ¿no? El resultado final de la envolvente era pues, la operación aritmética que se generaba al unir los cosenos de la señal portadora con los cosenos de la señal moduladora para dar una señal modulada. Otra de las cualidades subjetivas es la evolución temporal. Y esto tiene más orientación al tema musical. Pero si nosotros tratamos de entender en el momento que se produce el primer golpe que se le da a un tambor, a ese primer instante o esos instantes en que viene el aumento de ese sonido, se llama el ataque. Si yo no lo vuelvo a golpear, él empieza a decaer, después se va a sostener y por último termina desvaneciéndose. O sea, toda señal auditiva va a tener ese comportamiento desde el momento en que se produzca. O sea, haya una sola perturbación, se generan esos cuatro estados o esa evolución temporal de la señal. Ataque, decaimiento, sostenimiento y desvanecimiento. Y estos son la parte matemática o aritmética de lo que queremos ver. Estas dos fórmulas iniciales, ustedes las deben de tener lo suficientemente claro. Perdón, las tres fórmulas que están en la parte superior, ¿no? El tema de tener una señal en decibelios, el tema de tener una señal en vatios y el tema de tener una señal de salida en decibelios. Pero existen dos nuevas que muy seguramente ustedes no han visto.
poder expresar esas magnitudes de entrada versus, de salida versus entrada en magnitudes absolutas de voltaje, donde el voltaje de referencia será 1 voltio, y esta dBV corresponde más a los equipos de audio doméstico. Y entonces estamos diciendo que las empresas fabricantes de los equipos de sonido para las casas normalmente o por norma deben estandarizar sus equipos a una entrada de menos 10 dB. O sea, estamos hablando de 0,443 voltios. Y aquí tendríamos como la expresión de esta amplitud, porque son magnitudes absolutas de voltaje, dadas en dBV. Y el otro es el dBu, que en muchos equipos se habló de los BUs, que ustedes en su componente práctico van a tener que mostrarnos por ahí el funcionamiento de un BU. Y entonces, aquí vamos a tener una referencia de voltaje mucho más alta, 0,746 voltios, y este es muy usado en sistemas profesionales, y el estándar es más 4 dBu. Fíjese que el otro era menos 10 dBu, este más 4 dBu. Y se supone que la tensión está asumida sobre una impedancia de 600 ohmios. Pues, aquí podemos ver en las gráficas un amplificador doméstico, donde las entradas nos dicen que son menos 10 dB, y un amplificador profesional que tiene la posibilidad de conmutar a través de este switch entre menos 10 dBu y 4 dBu, dBV, V y 4 dBu. O sea, hogar y profesional. Y ya casi para terminar esta parte teórica, tenemos el tema de la presión sonora, que es lo que finalmente nos lleva a nosotros a reconocer toda esta parte normativa que existen en los diferentes países sobre el ruido o el ruido en la noche, en las zonas residenciales y cosas de estas, pero también ese nivel que cada ser humano tiene para percibir esos sonidos y que esa presión sonora sea dolorosa o no dolorosa. Vuelvo y digo, siempre estamos hablando de forma subjetiva. Difícilmente encontraremos dos personas que a una misma señal, con una misma presión sonora, respondan de la misma manera. Entonces, como hablamos de presión, pues debemos de hablar de pascales. Y el nivel de presión sonora, pues obviamente debería trabajarse pensando en pascales, pero se trabaja en decibelios. ¿Sobre qué? La presión sonora que se está midiendo sobre una presión de referencia. Esa presión de referencia se habla que es 20 a la menos 6, que es el nivel mínimo de presión sonora que el oído humano es capaz de percibir. Estos son valores que a lo largo del tiempo fueron estandarizándose. O sea, cuando se tuvo la posibilidad de ver la reacción de un sonido a nivel cerebral a través de las mediciones de sus ondas, o sea, de cómo responde el cerebro en un momento dado, entonces se dijo, aquí, este es el punto mínimo, 20 a la menos 6, que esa es la presión sonora de referencia contra la medición que se esté dando en ese momento. Simplemente si yo tengo un potenciómetro en el cual estoy subiendo el volumen de un equipo, pues ahí estoy generando una presión sonora y yo puedo hacer ese nivel de presión y determinar en qué momento, a qué volumen yo llegué, en qué momento la persona que está escuchando cambia su percepción y pasa a ser molesto, extremadamente fuerte o dolorosamente fuerte. El ser humano, en promedio, pues llega a sentir dolor en presiones sonoras por encima de los 140 decibelios. Esa ponderación de la presión sonora nos lleva a tener en cuenta que los sonidos, la percepción
nuestra frente a los diferentes sonidos no es lineal. Depende mucho del tipo de filtros y el tipo de señal que esté llegando a ser perceptible de acuerdo a esa respuesta que se tiene. Aquí en este ejemplo, se puede generar un tono de 20 decibelios que va recorriendo todo el espectro de frecuencias audibles, o sea, de 20 hercios hasta 20 kilohercios. Y si el oído humano tuviera una respuesta plana a esa escucha, pues todo lo recibiría con una misma intensidad, pero lo que ocurre es que no es así. Recibe con más intensidad las frecuencias medias, con menos intensidad las frecuencias agudas y con poca intensidad las frecuencias graves. Y aquí lo podemos ver. Estas frecuencias que están, o presión que está en las frecuencias bajas, 31.5 hercios hasta 500 hercios, van a estar por debajo de los -3 decibelios, que implica que ya hay una pérdida de potencia de la señal en un 70%. Entonces, en teoría, el tono tiene la misma intensidad sonora en todas las frecuencias, pero el oído humano percibe unas frecuencias más fuertes que otras. Y aquí es donde se nos empieza qué es lo que queremos que se comprenda, cómo nosotros debemos de conocer muy bien los dispositivos de audio para un estudio de grabación, para poder hacer esos ajustes a través de filtros de ponderación o a través de la setup de los diferentes equipos, para que un tono determinado no vaya a salir a nivel ya de producción con una intensidad mucho más alta que el resto de los tonos y produzca pues unas pérdidas de lo que se quiere realmente entregar. Entonces, por eso la parte técnica obliga a que se trabaje muchísimo en eso, pero pues nosotros debemos de tener claro cuáles son los conceptos que se manejan allí. Y ya la propagación del sonido como tal, pues hay una divergencia esférica. Y es porque en la medida que el sonido se propaga, pues la presión sonora se disminuye. Si ustedes se recuerdan, cuando hablaban de la propagación de una señal radioeléctrica, cuando doblaba la distancia, se perdía no sé cuánto, al cuadrado la potencia recibida, ¿no? No recuerdo bien ahí en eso, y si alguien lo sabe, por favor, lo invito a que haga el aporte. Entonces, fíjese que lo que buscamos aquí es que nosotros entendamos que tenemos una divergencia esférica, pero además hay otros elementos que nos ayudan a tener dificultades con la propagación del sonido. La onda transmitida contra la onda incidente y la onda reflejada. Entonces, en muchos estudios de grabación colocan unos paneles de madera que se pueden girar, ajustar, y son como, diría una bobada, como filtros que ayudan a que el salón sea muy limpio de cualquier interferencia de sonidos o de ruidos que que llegan a aparecer en un salón. Pero también hay que tener en cuenta todas las interacciones de las ondas sonoras con la superficie. Dependiendo del nivel de absorción de la superficie, pues nosotros vamos a poder tener ondas reflejadas, perdón, que en un momento dado podría molestar en una sala de grabación. Entonces tenemos elementos como la reflexión y la transmisión, como la difracción, que es a irse por diferentes o en diferentes ángulos, digámoslo así. La absorción, que es lo que el elemento donde está golpeando la señal es capaz de recibirlo o simplemente de rebotar la totalidad. Y dos elementos finales, que es la reverberación y el eco. La reverberación es un fenómeno que uno puede utilizar para hacer grabaciones, donde puede uno dejar una señal que continúe produciéndose hasta un tiempo determinado, o hacer que una de las frecuencias en las que se está trabajando o un sonido en particular presente una mejora o una variación, porque no puedo hablar de mejora, vuelvo a hablar de lo subjetivo, y pues se convierte en un sonido mucho más agradable. Y el eco, como todo el mundo sabe, es la señal que va y regresa, se refleja
totalmente o en una gran proporción y regresa, pero regresa con un desfase o un tiempo después, llamaríamos nosotros. Entonces allí tenemos este elemento importante. Entonces, como resumen, y estos conceptos, primero que el sonido son oscilaciones elásticas moleculares y que se mueven en el aire, líquido, cuerpos sólidos. Que el transporte de esa energía mecánica es la energía de la oscilación, la energía del movimiento en torno a una posición de equilibrio, lo que les decía el corcho, que se propagan como oscilaciones longitudinales o transversales, señales alternas, variaciones de la presión, y que la frecuencia del sonido es una altura tonal de 20 Hz a 20 kHz. La velocidad del sonido es la gama audible, la longitud de la onda, pues todo va a depender, como ya el medio en que se está propagando es el aire, pues el punto de referencia va a ser para alcanzar o obtener esa longitud de onda de 340 metros sobre segundo. La potencia acústica la dijimos, pero y volvemos aquí a recalcar el tema de la potencia de entrada sobre una potencia de referencia. Entonces siempre hablaremos de es a la fuerza con que se percibe, ¿no? Entonces, si estamos en audio, el parlante genera ruido, potencia acústica y presión acústica, mientras si estamos en videos, tenemos luz, potencia eléctrica y iluminación. Hay presión sonora, que se dañó la imagen. Entonces, es retomando lo que ya hablamos, de aquellas donde tenemos un umbral de fatiga, un umbral de riesgo auditivo y aquí ya umbrales que producen, además de dolor, el Terholz hacia arriba, ¿no? Entonces, esta es una escala diferente a la que... Entonces, dice que se hay un margen muy amplio entre 5 micropascales, de 20 micropascales a 200 pascales, donde podría haber un trabajo y tener unos sonidos aceptables para una muy buena audición. Y el margen de la frecuencia ya lo hemos reiterado 9 veces. Los oscilogramas, ya dijimos, el ruido puro que no tiene ninguna interferencia. El sonido musical, que son señales senoidales, periódicas. El ruido que no tiene ningún elemento. Y tenemos lo que hablábamos de las compresiones y las dilataciones cuando la onda sonora se despliega de forma transversal. El espectro, yo sé que ustedes debieron haber visto en sus cursos de señales y sistema de comunicaciones. Tenemos una señal y a esta señal nosotros podemos obtener un espectro con una frecuencia central en hercios y con una gama de lo que hablábamos como armónicos de esa frecuencia. Esta es una imagen que se tendría de poder hacer este traslado de altura o de amplitud versus frecuencia con una frecuencia con eh, las fases o con sus armónicos, perdón. Y por último, ¿cómo digitalizamos una señal? Yo supongo que esto sí lo tienen ustedes mucho más que claro. Tenemos una señal analógica, o sea, con componentes en frecuencia. Tenemos un sistema de muestreo y retención. A eso que se va obteniendo ahí, recuerden que esta frecuencia de muestreo debe ser como menos 2 veces la máxima frecuencia de esta señal. Se toman muestras, esas muestras pues tienen diferentes valores, se cuantifica, esa cuantificación pasa a un codificador, o sea, de un valor X, normalmente hablamos de una escala de 0 a 127 positivo, de 0 a menos 127 negativo, y esos valores los codificamos en 8 bits cada valor y podemos entregar. Aquí vemos estas mismas partes del muestreo, las flechas,
de la cuantificación y de la codificación. Y hay, actualmente se manejan dos tipos de esta cuantificación, como la ley A y la ley MIL, que muy seguramente en alguno de los cursos de comunicaciones ustedes vieron, ¿no? Pero fundamentalmente esto es lo básico, lo más concreto posible de una digitalización de una señal analógica. Ahora sí, preguntas. No vino sino Lisset y José. ¿Alguna pregunta sobre la tarea, la fase 2? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, José. Bien, no, lo que pasa es que precisamente pues yo estaba haciendo el documento y vi pues en la pregunta que decía, que lo tengo acá, mezclador de sonido, pero pues yo tengo pues más la presión de que esa es la palabra mezclador de audio. Entonces no sé si de pronto esa definición está de pronto confusa en el documento, porque yo No, la información. no es confusa. Recuerde lo que dijimos hace un rato de lo que era sonido, ¿no? Sí, Que es una señal, pues estoy tratando de buscarla rápidamente, que se considera o que produce una sensación agradable. ¿Por qué sonido y por qué no audio? ¿Qué piensa usted? Fíjese que ahí hay una relación muy simple. Audio es aquello que logramos oír nosotros, pero si tú tienes un micrófono, el micrófono puede tomar señales que no son audibles para nosotros. Y él puede llevar eso un sonido que no podrá ser audible para nosotros. O un instrumento musical podrá sacar sonidos que no son audibles. Por eso hablamos de mucho más amplio de sonidos, no de audios, porque estaríamos solamente en esa zona en el cual el ser humano escucha y volveríamos, como siempre lo he dicho a lo largo de esta tarde, a ser demasiado subjetivos. Es por eso que se habla de mezclador de sonidos. En el argot musical se habla de mezclador de audios, ¿no? Porque ellos ya lo tienen claro que va a ser para tal cosa. Pero yo vuelvo y digo, señales que nosotros no oímos, pero que sí necesitamos determinar en un momento dado para tomar una decisión. Digamos, en una caldera, en un motor, en una presa, o en este tema del movimiento del- de tierras por exceso de agua, hay sonidos que nosotros no escuchamos, pero que si nosotros hubiésemos hecho todo un estudio sobre ese sonido, digamos, para esto que está pasando en nuestro país cuando hay lluvias, que de un momento a otro viene un derrumbe, ese derrumbe se estuvo construyendo por días, tal vez por semanas. Y si nosotros teníamos dispositivos que pudiesen escuchar y medirlos y podernos alertar ya con audios o con mensajes, como quiera pensarlo. Es por eso que no restringimos el tema solo a audio. El tema lo abrimos a todo lo que un dispositivo fuera de nuestros oídos pueda percibir. Por eso esa declaración que había ahí tomado casi de la RAE, de que aquellos que producen una sensación agradable es, es lo que nosotros como seres humanos escuchamos. Pero en el mundo hay sonidos que no escuchamos. Los intergalácticos, los galácticos. Sí, sí, queda claro ese. sí, ya queda claro y pues Ya, bueno, José. para ajustar el documento y pues tener ya Claro. unificado el concepto. Sí, Muchas sí, gracias. por eso yo dije, bueno, no sé cómo abordar hoy la cosa esta. Dije, no, voy a tratar de volver a lo básico, a lo esencial, a conceptos muy, 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 muy simples, porque sí he visto en algunas aportes que han hecho, pues algunas, ¿no? Movimientos, digámoslo así. Lisette, cuénteme, tiene la mano levantada. Ah, la bajó, no.
Aló, buenas noches. Sí, buenas Profe, noches, Lice. Dime, Lisette. profe, una consultica. Ahí no sé, una forma de mirar videos para lo del Audio Tools. La verdad es que yo nunca he manejado esa aplicación. Pero te estás adelantando mucho, pero me parece fabuloso. Sí, en el curso hay unos OBIs, perdón, unas OWAs, donde hay alguna forma de abordar el Audio Tool. Pero en Sí, internet hay cualquier cantidad de tutoriales de AudioTool. AudioTool yo, o sea, me gusta muchísimo. Yo no soy músico. Yo soy más del área de telecomunicaciones, no soy músico y me preocupa más el tema de poder llevar una señal muy limpia hacia afuera, que eso es lo que buscamos con ustedes. Pero el AudioTool, no solamente para producir pistas musicales, sino para comprender lo que estamos hablando de las mezclas y todas estas cosas, es una herramienta muy poderosa. Entonces, la idea es gratuito, uno tiene que crear un usuario y tener acceso y empezar a jugar. Fíjese que si ya han leído algo del, eh, del componente práctico, pues la primera parte será con AudioTool y se pide que hagan muchas combinaciones, cosas de esas, que podamos ver si ustedes logran esa sensibilidad nuestra de comprender un trozo musical creado, construido por ustedes, pero utilizando todos los dispositivos que hay allí. El AudioTool tiene en su parte central una unidad de mezcla y tiene cualquier cantidad de dispositivos que ayudan a reforzar, a generar una tonalidad constante, a generar reverberación, a generar eco, bueno, tiene todo eso. profe, una Dime. consultica. Es que en la guía aparece, o sea, se divide en dos partes, ¿sí? Una de los conceptos y la Sí, otra dice que unos pantallazos. ¿Pero es de ese aplicativo o de qué? Es que no entiendo la no, segunda. no, fíjense que en la guía no mencionamos AudioTool. En la guía vieja del curso anterior sí se mencionaba AudioTool, en esta guía no. Simplemente que ustedes reconozcan, indagando en Internet, 5 dispositivos de grabación de audio o de manejo de audio que puedan hacer la descripción técnica, lo que llamamos vulgarmente el datasheet del equipo. Entonces, que tiene entradas de audio en estos niveles, en nivel profesional, en nivel doméstico, de menos 10 dBu y más 4 dBu, ¿no? dBV y dBu, perdón. Y qué tipo de conectores son. Y ponerle el nombre a esos conectores. Qué Philips, que no sé qué, bueno, toda la cantidad de conectores que hay en la parte de audio, sí que cualquier cantidad de conectores. Es poder especificar eso. Fíjese que los primeros equipos de sonido, uno le decía los conectores bananas, ¿no? Que eran bananas, porque se enchufaban, me perdona la expresión, de conectarse al equipo de sonido. Y después vinieron otros conectores que podamos pasar de estéreo a monofónico, ¿no? Para poder, porque algunos equipos no venían sino monofónicos, cosas de estas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos o lo que se busca con esta guía, que ustedes indaguen un poquitico sobre los diferentes dispositivos o equipamiento en una sala de grabación de audio, porque después vamos a ir al tema de video y por último vamos a construir la sala completa, ¿no? Esa es la idea de esta primera fase. ¿Comprendido, Lisette? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, ¿más preguntas? Si no hay más preguntas, pues dejamos allí y esperar que sus compañeros inicien los aportes para el cierre de esta tarea, no de esta fase. A veces me preocupa que es un curso de bajito nivel de participación en los foros. Yo sí los invito desde ahora a estar un poquito más comprometidos porque es un trabajo individual, pero que afecta a todos. Bueno, Lisset y José, una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.